Yo pensaba era un nieto. Aquí está mi clase. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe, igual para todos, compañeros. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Señor Buenas instructor, noches, buenas profe. noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Profe, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Esperen un momentico y yo le quito el sonido a Bien, esto. señor. Buenas noches, profe. Cordial saludo, señor instructor, desde Bogotá. Al momento, Buenas noches. lluvia fuerte por acá. Un cordial saludo. Bueno, no parece que estuviéramos bueno, sí parece que estuviéramos en diciembre a ratos, pero tenemos ese inconveniente de las lluvias fuertes, ¿cierto? Anoche llovió como hace 8 días, esperemos que esta noche no llueva. Hoy el ruido es de las novenas, ya estamos Por acá aquí, en novenas. por aquí no, ya nos hace un mes que no cae una gota de agua, profe. En Y San Carlos están, de Guardar del Meta. vaya preparándose para los incendios forestales. Sí, señor, sí, señor. Siempre nos toca así. Este año sí vemos como más duro el verano. No, está terrible. Bueno, yo les coloqué ahí unos pedacitos de unos videos de traslados de pacientes críticos para que miraran ahí unas diferencias. No sé si alcanzaron a notar unas diferencias en los traslados. A veces nosotros creemos que la velocidad lo es todo para el traslado, ¿cierto? A veces creemos
que la velocidad nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y resulta que a veces nos los complica. Bueno, bienvenidos todos a esta, la última clase de este año, y hacerles el anuncio de la primera clase para el mes de enero. Me decían en CELAP que en enero van a arrancar con las actualizaciones de las guías AJA 2025. Van a estar con un antiguo compañero de trabajo, de institución, antiguo compañero también de la Defensa Civil, el doctor Froilán, un médico, cardiólogo. Tuve la fortuna de recibirlo en el hospital cuando fue a hacer la rotación para graduarse. Tuve la fortuna de recibirlo porque yo hacía parte del curso de inducción en el hospital. Fuimos compañeros en la brigada de emergencias, después trabajó en sus ratos libres en un servicio de ambulancia. Fuimos compañeros de varios accidentes graves, gracias a que contábamos con él, pues nos fue muy bien en esa atención. Eso por contarles un poco de la trayectoria de su próximo docente. Aprovéchenlo. Froilán es muy dado a enseñar, habla en términos que uno los entiende, y es una persona que tiene la experiencia, pues ya es cardiólogo hoy en día. Nos llena de satisfacción haberlo conocido todo este tiempo. Y lo más importante es que no solamente les puede hablar de la atención intrahospitalaria, sino de la atención prehospitalaria, que también es importante. A veces los profesionales, pues, les hace falta esa atención prehospitalaria, y pues este gran amigo y compañero es una excelente persona. Bueno, hoy vamos a hablar de la evaluación secundaria rápida y continua del transporte prioritario de ese paciente. Por eso les había puesto unos videos ahí como para llamarles la atención y para mostrarles diferentes ámbitos de los traslados de pacientes. Yo sé que ustedes, en su experiencia, en su saber, pues hemos participado de esos traslados de pacientes y hacían la diferencia, ¿no? De la velocidad. El último paciente, un paciente politraumatizado, y lo llevaban a 30 kilómetros por hora. Pero eso es también por la misma salud y pronta recuperación del paciente, que ese traslado se hizo a esa velocidad. A veces nosotros con pacientes politraumatizados pretendemos correr en el tráfico y pues si no analizamos bien, pues lo podemos perjudicar. ¿Quién me levantó la mano? ¿Henry? Afirmativo, señor instructor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado, Henry? Un cordial saludo para todos. Bien, gracias a Dios. Siempre con complicaciones, pero echando para adelante, señor instructor. Quería agradecerles por su tiempo y adicionalmente decirle que usted tiene mucha razón en lo que dice, que la velocidad no implica un traslado más efectivo. Incluso hay unas nuevas guías a nivel de Estados Unidos y Europa en donde incluso a ciertos pacientes no se les debe transportar con el sonido puesto. Y la otra es que hay que evaluar, porque en ciertas condiciones donde hay líquido en el cerebro, el frenar y arrancar duro genera unos daños considerables sobre el paciente. Muchas gracias, señor instructor, muy amable. Gracias, Henry. No, muy importante. Vamos a hacer un alto ahí y me voy a devolver al video, que lo detuve precisamente en ese pedacito, ya que están todos, para que miremos algo acá. Yo aquí estoy mirando, sí. Entonces, ahí. Creo que aquí empieza la descripción del paciente. Pongamos la atención a esto. De pronto nos adelantamos un poquito al tema, pero me llamó mucho la atención este video. Y por lo que decíamos de las actualizaciones de las guías y que Henry nos acaba de compartir. Escuchemos, a ver si le puedo subir un poquito más el volumen. Listo. Escuchemos. Me dicen si escuchan ahí o les subo más el volumen.
Yo creo que subirle un poquito de volumen si es tan gentil. Yo no tengo audio en este momento. No es que le suba volumen, sino que no le he activado el volumen al video. No se escucha. ¿No se escucha? Tiene que salirse de la presentación, volver a ingresar donde le dice compartir imagen video y activarle la función de audio. Sí, mírelo, aquí ya está. Compartir también el audio de la pestaña. Me confirman si ahí sí se escucha. Yo lo devuelvo. Sí, señor, ahí se escucha. Bueno, entonces ahora sí. Tenemos que decir que son las 6 de la tarde, es hora punta de viernes para bajar a Alicante y como podéis observar tenemos toda la vía permeable para nosotros. Adrenalina y es fundamental con el abdomen costales, varias fracturas, repercute mucho en el paciente. El paciente tiene una lesión intracraneal, tiene una fractura de pelvis con un fijador externo, tiene varias fracturas costales, varias fracturas vertebrales y tiene una cirugía reciente de abdomen, con el abdomen todavía no cerrado. Está intubado, sedado y es fundamental que no tenga ninguna disminución brusca ni ninguna aceleración del vehículo para no alterar la hemodinámica, porque está inestable. Está mantenida con noradrenalina y lleva una sedación con midazol y propofol en bolos. Vemos que ahora se han añadido varias motocicletas. Bueno, me confirman si escucharon la descripción de los síntomas de la patología del paciente. Afirmativo, señor Paciente con instructor. trauma craneoencefálico. Bueno, listo. Entonces, lo que decíamos y lo que nos hacía caer en cuenta Henry, ¿sí? Tenemos, no todas las veces la velocidad nos va a ayudar. Vamos a hacer mejor el trabajo por hacerlo a mayor velocidad, ¿no? Es complicado. Y yo sé que todos nosotros lo hemos vivido cuando trasladamos nuestros pacientes con fracturas, sobre todo. Cuando el paciente tiene fracturas y cogemos un bache, un hueco, que en muy mal estado están nuestras vías, pues el paciente se nos queja. Entonces esa es la situación de que conducir a una velocidad moderada podemos ayudar. Ahora, Henry también nos mencionó que hay ciertos pacientes que se trasladan sin sirenas y han hecho estudios en Ciudad de México, por ejemplo. Estuve leyendo un estudio una vez en donde comparaban las velocidades o los tiempos de llegada a los centros asistenciales con y sin sirena. Y no aumentan mucho los tiempos y lo otro es el nivel de estrés con que llega tanto el paciente como el familiar como la tripulación. Evalúan todo eso y pues entre menos ruido, pues mejor va a ser la salud para todos nosotros. Entonces, ¿por qué es crítico hacer esa segunda evaluación rápida y continua? Nosotros hemos hablado de que en esto de las emergencias, cualquier tipo de emergencia, debemos estar evaluando con frecuencia la situación para saber hacia dónde avanza y qué posiblemente pueda ocurrir. Lo mismo sucede con el paciente, ¿sí? Estar reevaluando la situación
los signos vitales, las lesiones, para evitar que el paciente se nos vaya a ir deteriorando. Y en el transporte, pues hacemos la extensión de esa primera evaluación que nosotros hicimos y seguimos nosotros constantemente evaluando. Ese es el momento que nosotros, por ejemplo, por experiencia propia lo puedo decir, podemos reubicar un inmovilizador cervical que nos haya quedado, no nos haya quedado bien colocado, asegurarlo bien, asegurar bien un vendaje, estar monitoreando los signos vitales y ir identificando que el paciente progresivamente no se nos vaya a deteriorar, ¿sí? Que de repente se nos vaya a complicar mientras hacemos ese transporte prioritario. ¿Esa evaluación va más allá de la primera evaluación? Pues sí, la primera evaluación la hacemos para hacer un triage, para atender las hemorragias, que es lo primordial, lo primero que nos dice atender las hemorragias, revisar la vía aérea, mirar la circulación, el déficit neurológico, ¿sí? Y la exposición. Entonces hacemos una evaluación rápida de ese paciente crítico y empezamos a revisar. Ya estando pues en el transporte, pues podemos seguir evaluando, revisando, que no se nos haya quedado ninguna herida por mirar y poder verificar esa parte de la exposición, esas heridas internas, empezar a notar esas hematomas, esos traumas de tórax, esos traumas cerrados durante el traslado y verificar qué cambios puede presentar nuestro paciente. Empieza a ponerse más morado el brazo o el pecho o empieza a respirar con mayor dificultad. Entonces ya nosotros vamos a ir tomando decisiones durante el traslado para estabilizar ese paciente. Alguna vez, y me disculpen que de pronto yo les nombre a sus otros instructores, pero da la casualidad de que en algún momento de la vida estuvimos en el mismo municipio y nos encontramos en varias emergencias. Yo les he contado el caso de donde Gersaín quitó una camisa y se dio cuenta de un trauma cerrado en el momento, ¿sí? Que gracias a eso pues, se pudo salvar ese paciente, porque donde no hubiera hecho ese paso de la exposición, de revisar y de mirar ese tórax, ese abdomen, pues no se hubiera notado el hematoma que se estaba formando. Lo mismo sucedió con un caso de velocidad. Alguna vez un paciente cayó de un tercer piso porque se le quedaron las llaves y se intentó pasar de balcón a balcón y se vino y cayó de pie. Tuvo una lesión grave a nivel de columna y articulaciones porque caer de pie, ya ustedes se imaginarán la cinemática del trauma y todo lo que ese señor tenía. Se inmovilizó de pie porque el señor no fue capaz de moverse y esa maniobra la hemos hecho 2 o 3 veces. Yo no me atrevo a participar en más tampoco, a no ser de que cuente con el respaldo de gente que entienda la maniobra. Y en el aire lo pudimos, o sea, lo inmovilizamos y en el aire lo pudimos acomodar. Pero eso es una maniobra de mucha coordinación. La cuestión es la siguiente, que quien iba de conductor era el enfermero que más tenía experiencia. Y cambió conmigo y me dijo, despacio, por la lesión de columna. Entonces ahorita mirando el video del trauma cráneoencefálico, nos fuimos muy despacio y la gente nos criticaba, ¿no? Que la ambulancia, a pesar de que llevaba luces y sirena, iba muy despacio, pero era por el trauma de columna que llevábamos. Entonces, coger baches, coger reductores de velocidad, coger curvas para un paciente en ese estado crítico, pues es fatal. El paciente quedó caminando, ¿no? Entre otras. Las 3 maniobras, nuestros pacientes caminan. Y los vemos por ahí los fines de semana, me los encuentro. Pero entonces quiere decir que la persona que nos enseñó muy bien. Ese examen físico sistemático es esa revisión cefalocaudal que nos enseñaron, ¿sí? Con los guantes limpios desde la cabeza hacia los pies. Valoramos cabeza, cuello, seguimos con el tórax y el abdomen, y revisamos las extremidades superiores e inferiores. Esta es una falla de este equipo que tiene
le sale esa pantalla negra a veces. Entonces, esa revisión debemos estarla haciendo. Ya vamos en el transporte, ya no hay esa presión del público de que por qué tanta revisión, que por qué tanta demora. Ya es ponernos de acuerdo con el conductor y que nos lleve lo mejor posible sin ponernos en riesgo a toda la tripulación, ¿no? Revisar siempre, revisar la pelvis, las extremidades, buscar deformidades, evaluar el dolor. Ustedes saben que en el hombro, en la clavícula, una persona que tenga alguna lesión, algún trauma o fractura en la clavícula no permite que con cualquier roce de una vez se quejan, ¿cierto? Entonces ya sabemos nosotros que allí hay una posible fractura ahí. Lo mismo en cadera. La cadera cuando está inestable, cuando está fracturada, pues no se deja hacer presión. Y nosotros en la valoración pues hacemos esa presión y de una vez detectamos que esa persona posiblemente tenga algunas fracturas. ¿Por qué digo posiblemente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué decimos posiblemente? La presunción, señor instructor, pues en nuestro caso se debe a dos cosas. Nosotros no somos personal médico, uno. Segundo, uno está mirando una sintomatología, sin embargo, para una fractura, para descartarla o decir que hay que tener un equipo de RX con especialista que le dé a uno la lectura. Digamos, como operamos nosotros, esa sería la respuesta que yo le podría dar, señor instructor. Gracias, sí señor, gracias Henry. Sí, es eso, ¿sí? Nosotros decimos posible, el paciente se queja de dolor al nivel de la cadera, doc, posiblemente tenga algún politraumatismo, alguna lesión, porque no tenemos lo que tienen los médicos, ¿no? La ayuda diagnóstica, y sin embargo, el médico ordena la placa y debe esperar, como lo decía bien Henry, que haya una lectura por parte de un especialista. Algunas cosas los médicos están en la capacidad de leerlas, pero ellos siempre esperan la lectura por parte del radiólogo, en este caso, para poder hacer el diagnóstico. Mientras tanto, nosotros solamente decimos posiblemente, presumimos. A veces el dolor es intenso, pero no hay fractura. ¿Y quién lo descarta? Pues la ayuda diagnóstica. Sin embargo, nosotros mantenemos al paciente inmovilizado. Henry, sí, levantó la mano, Henry. Estoy mirando acá el celular. Sí, señor. De todas maneras, digamos, usted siempre nos lo ha dicho, hay que usar el sentido común. Si usted ve un codo donde no hay un codo, pues evidentemente ya hay una fractura o un hueso expuesto, ¿sí? Hay, digamos, signos que son evidentes y que uno no puede negar, digamos, en donde ya es claro para uno que hay una lesión. Sí, que no está anatómico, Henry, gracias por el aporte. Sí, no es anatómico, ya eso ya pues, eso como decían, que nosotros tampoco declaramos un paciente muerto, pero si la cabeza está en un lado y el tronco está en el otro, pues ya eso ya es evidente, ¿sí? Ya ahí no vamos a decir nosotros, porque alguna vez le decíamos a un compañero, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, que la cabeza está allá, entonces posiblemente esté muerto, no. Ese sí, porque ese sí ya se decapitó. ¿Sí? Ese sí no es posiblemente. Entonces, existen unos signos vitales en esa valoración constante que nosotros hacemos mientras realizamos el traslado del paciente, que nos van a indicar ciertos niveles de estabilidad del paciente y que debemos estar nosotros revisando. Entonces, hablamos de la frecuencia respiratoria, entonces el ritmo y la profundidad de esa respiración, si lo está haciendo de manera agitada o si lo está haciendo muy leve, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, que no se alcanza a percibir si están respirando o no. La presión arterial, entonces si tenemos la posibilidad de monitorear ese indicador de presión arterial, pues es fantástico llevarlo nosotros. Lo mismo que el ritmo cardíaco, ya la mayoría de las ambulancias pues cuentan con sus monitores y nos dan cierto entrenamiento para nosotros estar mirando la saturación de oxígeno o el mismo llenado capilar. Nos va permitiendo a nosotros
Eso, el nivel de conciencia en uno de los videos que vimos al inicio, pues ya hablaban de que el paciente se iba recuperando porque ya les empezó a contar qué era lo que había pasado, ¿sí? O nos podemos también evidenciar el estado mental porque ya va bajando el nivel de respuesta, el nivel de conciencia, ya lo notamos somnoliento, nos habla menos o habla más lento, más enredado, entonces ya vamos evaluando nosotros que esa persona está perdiendo esos niveles de respuesta. La escala de Glasgow es muy importante, ¿no? Recordemos que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces empieza a mejorar o a empeorar ese tipo de respuesta y es donde nosotros tenemos esa valoración neurológica, si está mejorando o se está empeorando. Crítico para nosotros que se empiecen a empeorar, ¿no? Porque entramos ya nosotros como a desesperarnos porque uno lo que más piensa en ese momento es que nuestro paciente lo podamos entregar en buenas condiciones. Y por eso, pues, es importante nosotros estar en esta tarea de estarnos nosotros todo el tiempo capacitándonos. Esa evaluación, pues, nos va a permitir a nosotros detectar tempranamente si el paciente se está quedando sin respiración, si tomamos la decisión de ayudarle colocando oxígeno, de repetir o no esa valoración de los signos vitales, volvámosle a tomar la presión, volvamos a mirar el ritmo cardíaco, miremos nuevamente la saturación. En algunos casos, si está uno en la posibilidad de tener el monitor que esté muy bien calibrado, que lo estemos revisando siempre, porque pues un monitor descalibrado si no nos va a ayudar a nosotros en esa valoración durante el traslado. ¿Cada cuánto debemos hacerlo? Dependiendo del tiempo de traslado, ¿cierto? Si es un traslado de un sitio lejano, de una operación de rescate lejana, pues por lo menos cada 15 minutos, ¿sí? Y si él está estable, pues lo hacemos cada 15 minutos. Si la persona constantemente está cambiando o está inestable, nosotros lo conocemos como el paciente inestable, hay que aumentar esa frecuencia de esa revisión porque seguramente no van a estar muy bien los valores. Entonces empezamos nosotros a mirar cómo va bajando la tendencia al deterioro, ¿no? En el tiempo 1 puede tener muy buenos signos e ir deteriorándose. Y si el traslado es largo, pues nosotros necesitamos ayuda. Ahí en esos casos también es aconsejable y es muy bueno tener una comunicación con el centro asistencial, que nos brinden ese apoyo. Y yo les comentaba alguna vez, ahí es cuando uno valora los contactos o las cadenas de llamada, que uno pueda marcar un número telefónico y que en urgencia le conteste a uno un médico o le pongan a un médico en la línea y uno le pueda ir contando qué pasando con el paciente, ¿sí? Y que el médico le pueda a uno ir ayudando a solucionar o a revisar otros signos para tomar decisiones en el camino. Por decirles algo, salimos de un municipio a un tercer nivel, pero en el trayecto tenemos atención de segundo nivel o alguna clínica. Entonces, a través de esa valoración de los signos, el médico nos puede decir, no alcanzan a llegar acá, métase a la próxima clínica, a la clínica más cercana, cuando vamos ya direccionados a algún centro asistencial. Entonces, no, paren por decir algo, salimos de Suaita con un paciente crítico y en el camino lo estamos valorando y nos dicen en Oiva, no, entra al hospital de Oiva porque ese no le llega al socorro. Entonces, por eso es importante estar haciendo ese monitoreo. Hablamos de transporte prioritario, ¿sí? Pues todos entendemos que el transporte prioritario es reducción de tiempos, ¿sí? Es un paciente que tenemos que llevar en un tiempo reducido, hacer un traslado urgente para una atención inmediata. Debemos reducir el tiempo en la escena, tener las estrategias para hacer esa valoración y salir de una vez.
hacer esa atención prehospitalaria inmediata para el manejo definitivo. Para eso debemos tener unos puntos clave. El trabajo seguro, que cómo lo hacemos ese traslado seguro, movimiento planificado y controlado. La atención, constante monitoreo durante el traslado. Y el aviso previo al hospital receptor, lo que yo les comentaba, ¿sí? Vamos con un paciente, lo que yo les comentaba la vez que se nos accidentó nuestro anestesiólogo, ¿sí? De una llamamos al hospital, vamos con un paciente de los nuestros, vamos con el anestesiólogo fulano de tal, tiene estas y estas condiciones. Entonces allá en el hospital se empezaron a preparar para recibir ese tipo de pacientes. Uno, pues, porque era uno de los nuestros, ¿sí? El personal de salud, se sabe que cuando nosotros hablamos de que nuestro paciente es socorrista, personal de salud, médico, enfermera, bombero, defensa civil, Cruz Roja, policía, nosotros, entre nosotros le damos prioridad a nuestra gente, y que no fuera así, pues sería terrible. Entonces llevamos a uno de los nuestros y vamos, ya se le establece, y de acuerdo a lo que nos vamos describiendo, pues se van preparando en el hospital receptor. Y si tenemos datos de tipo de sangre y todo eso, muchísimo mejor. Entonces la estrategia Load-Go es cómo trasladar de inmediato, ¿sí? Entonces, si tiene una alteración neurológica, si tiene un déficit respiratorio, un compromiso de la vía aérea o una ventilación deficiente, si hemodinámicamente está inestable, tiene hipotensión, está en shock, si tiene un trauma significativo como el paciente que llevaban a 30 kilómetros por hora, ¿no? Con una cantidad de lesiones, con tutor, fijación externa de la cadera, un trauma craneoencefálico severo, era un paciente reciente, había salido de una cirugía y va y tiene un accidente de tránsito. Entonces, estaba complicadísimo. Entonces, establecemos los criterios de prioridad para justificar ese transporte prioritario inmediato. Múltiples criterios, múltiples evaluaciones. Ahorita hemos tenido una racha de accidentes con múltiples heridos y muchos fallecidos en diferentes zonas del país. Y diciembre se caracteriza quizás por eso, ¿no? Entonces, de esos pacientes, ¿cuál cumple estos requisitos para que sea el prioritario? Entonces, allá en la escena, en la zona caliente, se hizo el primer triage, se evacuaron, se declararon rojos, se les dio prioridad, se trasladaron hacia el área de concentración de víctimas. Llegan al área de concentración de víctimas, ahí se hace nuevamente un triage para ese traslado del que estamos hablando el día de hoy, ese traslado prioritario. Llega al centro asistencial de mayor nivel, ellos estabilizan y establecen también una prioridad para hacer ese traslado. Entonces ya van a decir, bueno, ahora van para la capital tales pacientes porque ya superan nuestro nivel o porque ya están estabilizados y aguantan el viaje para llevarlos, ¿sí? O tiene condiciones, cumple los requisitos para hacer un transporte helicoportado, o no cumple los requisitos, no se puede transportar en helicóptero, sino toca por tierra, porque hay unas complicaciones que van a impedir el traslado helicoportado. Entonces, ese criterio, load and go, es exactamente eso, ¿no? Evaluar los compromisos que el paciente tiene para nosotros poder tomar esas decisiones. ¿Es una decisión dinámica? Sí, claro, es una decisión rápida. Eso no nos vamos a tomar días ni horas para hacerlo. Eso es cuestión de minutos y por eso es indispensable nuestro entrenamiento, ¿cierto? Y el entrenamiento del personal médico, la valoración que ellos hacen también. A nosotros nos puede parecer por la impresión que tenemos del incidente, porque llegamos a la escena y vimos cómo es, pero ya el médico, habiendo hecho sus procedimientos y habiendo hecho su intervención, también puede tomar unos principios de decisión. La evaluación que define el transporte, ¿no? Entonces, los hallazgos de la evaluación secundaria establecen la prioridad inicial del trabajo.
del traslado hacia el mayor centro. Entonces es una decisión que tiene que ver con los cambios clínicos. El paciente puede estar estable ahorita y debido a las lesiones complicarse en 5 minutos. Entonces también vamos a tener en cuenta eso. ¿Y qué consecuencia crítica tiene de evaluar mal, transportar mal? Es para nosotros es grave, ¿no? Complicar las lesiones. Entonces es un paciente politraumatizado, con una cadera inestable, con un trauma craneoencefálico, y nosotros lo echamos en un vehículo, digámoslo, tipo campero, una ambulancia que no tiene muy buena suspensión, y lo metemos por una vía secundaria dañada y no está, y lo sacudimos lo más que pudimos. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí. Profe, buenas Sí, señor. noches, hola Wilman. ¿Qué más, Wilman? Cuéntanos. Bien, profe, no, por saludarlo a usted y a los compañeros, acabo de conectarme. Bueno, Por saludarlos. tranquilo, Wilman, bienvenido. Sí, señor. Gracias, profe, compañeros. Les preguntaba que si veían la presentación porque mi celular se me había... Pero sí, está bien. Sí, señor, yo sí lo veo. Sí. Ah, Sí, bueno, profe, yo gracias. lo estoy viendo también. Gracias. Entonces es importante que nosotros hagamos esa buena evaluación y elijamos el transporte adecuado, ¿sí? Y oportuno. Por lo regular, las evaluaciones que nosotros hacemos para darle prioridad tienen que ver con déficit neurológico, con hemorragias abundantes, con cuestiones de corazón complicadas, que podemos nosotros darle esa prioridad al paciente. Y esa reevaluación constante, porque el paciente se nos puede estabilizar, se puede mejorar y podemos darle prioridad a otro, o lo contrario, un paciente que evaluamos nosotros no crítico se nos puede complicar en el área de concentración de víctimas para nosotros darle ese traslado. Me sonó allá como si me hubiera levantado la manito, pero no veo. Afirmativo, señor instructor. Permiso para Sí, hablar. cuéntame. Sí, señor. Señor instructor, de pronto dentro de cuando nosotros hacemos la evaluación en el triaje o en una evaluación de múltiples pacientes, a veces tenemos en cuenta la edad, digamos, adulto mayor, niño o embarazada, porque ellos, en primer lugar, tienen unos signos vitales diferentes al estándar que uno maneja, con enfermedades preexistentes en el caso de los adultos mayores, y adicionalmente ellos, usted los ve normales y cuando se desestabilizan no le dan tiempo de generar una estabilización. Muchas gracias, señor instructor. No, señor, gracias, Henry, por el aporte. Sí, la edad, el grupo de edad, las embarazadas, ustedes saben que ya no estamos hablando de una sola vida, estamos hablando de 2 vidas. Entonces, si tenemos una embarazada y tenemos la posibilidad de ponerlas de primero por las lesiones que ella tiene, pues tenemos en cuenta que son 2 vidas. Alguna vez nos llamaron de la plaza de mercado porque se desmayó una embarazada. Entonces nosotros pues fuimos rápido, la recogimos, era cerca de donde estábamos y cerca al hospital también. Y entonces llegamos y ustedes saben que siempre en el personal médico todavía hay gente que no tiene muy claro eso de humanización de los servicios de salud. Y cuando eso no se tiene en cuenta, pues a veces se cometen imprudencias, diría yo, ¿no? Entonces llegamos con sirena y nos bajamos con la embarazadita, ya había reaccionado, en el camino nos reaccionó y todo. Y nos decía quien nos lo recibió, ay, y venían con sirena, pero ella está bien. Pero ya cuando nos lo recibió el profesional, nos decía, no, ustedes no hicieron nada mal, hicieron bien, porque es una embarazada y son 2 vidas. Y él sí la pasó y la revisó y revisó el estado del bebé. Porque es que de pronto a veces cometemos como ligereza, ¿no? No, ella está bien, pero nosotros no sabemos, por algo se desmayó, ¿sí? Por algo se descompensó.
y son 2 vidas, entonces debemos tener ese criterio para ese traslado prioritario. Ya nosotros cumplimos nuestra labor como socorristas, ya dejamos allá en manos del personal, ¿sí? Ya hicimos nosotros la atención prehospitalaria, ya la atención hospitalaria, nosotros los demás mirarán allá y está bajo la responsabilidad de ellos. Hablamos entonces de esa responsabilidad profesional, de ese compromiso, de esa ética, de ese criterio para nosotros tomar esas decisiones. La responsabilidad es, ¿qué exige esa responsabilidad? Aquí lo estamos haciendo, ¿cierto? Ese rigor de dedicación, de constante capacitación, ese rigor de apropiarnos nosotros de las técnicas, de los protocolos, de las guías para cada una de las intervenciones. Ese traslado también es atención. Entonces hablábamos al inicio de la velocidad, de las sirenas, de cómo cogemos las curvas, de cómo cogemos los baches, porque eso también hace parte, o sea, no somos un taxi, no somos un Uber, no somos el servicio público, nosotros somos un transporte de un paciente crítico. Y les voy a contar una experiencia personal. He sido también paciente, lógico, en algún momento nosotros también somos pacientes, y yo tengo 2 recuerdos muy claros de las veces que me han trasladado en ambulancia. Uno, cuando me accidenté y casi pierdo mi pierna, y que me levantaron del piso y yo sentí que la pierna quedó en el piso. Entonces entiendo ese fenómeno que se siente cuando uno tiene fracturas o cuando uno pierde una pierna, de ese miembro fantasma. Eso lo entiendo. Y cuando me hicieron el reemplazo de rodilla, el traslado en la ambulancia del centro donde me operaron a la clínica donde me iba a recuperar. Imagínense qué me pasó. Me echaron en la ambulancia, me acostaron nuestros compañeros y mi acompañante, mi esposa, la echaron atrás conmigo y los 2 tripulantes se fueron adelante. Imagínense ese nivel de atención. Yo tenía la pierna con reemplazo de rodillas. Los que saben que es un reemplazo entienden cómo le quedan a uno esas piernas después de 5 o 6 horas de cirugía. Pues la pierna se me cayó de la camilla y los 2 tripulantes iban adelante en la ambulancia. Entonces, ahí hablamos de un traslado. También es atención, o sea, no era el taxi que yo cogí para que me sacaran de una clínica y me llevaran a otra. Y un paciente que acaba de salir de una sala de cirugía con una pierna inmovilizada después de un reemplazo total, ¿cómo lo vamos a dejar solo en la parte de atrás del vehículo? ¿Sí? Y el familiar va en otro cuento y el familiar no tiene el entrenamiento que tenemos nosotros, a pesar de que mi esposa también es de salud, ¿sí? Pero entonces ahí ve uno el criterio y esa ética de la atención prehospitalaria. Entonces ese compromiso y esa dedicación. Henry, señor. Profe, mire que dentro del entrenamiento uno debería subir a las personas, a los que son operadores atrás, en un destapado y en un curverío, para que entiendan lo que uno siente cuando va atrás, porque es que no solo descompensan al paciente. Imagínense un paciente con problemas respiratorios vomitando, y fuera de eso el auxiliar o quien va atrás va en las mismas condiciones. No sé si usted se habrá dado cuenta que las ventanitas esas del lado se ve todo el vómito y no es del paciente, sino del auxiliar o del médico que iban atrás. Entonces, pues yo no sé hasta qué punto, digamos, tenemos que reevaluar toda la situación, y la única forma que entienden es cuando el conductor se acuesta atrás y empieza uno a coger los huecos y todo lo que siente el paciente, ¿no? Muchas gracias. Henry, usted ha dicho algo muy claro y sería la solución a todo eso. Yo no sé si ustedes, los que están aquí, los que estamos acá, conocen Pescadero. Bajar de Panachi abajo al peaje de Curos. Los que conocen Pescadero, bueno, tengan la curiosidad, busquen Pescadero, la vista aérea de Pescadero. Es una bajada que son puras curvas. Yo no sé cómo hacen, porque yo una vez bajé
o sea, la he bajado como conductor, como pasajero de vehículo de transporte también, pero una vez me tocó bajar con paciente atrás y le cuento que dice, por muy berraco que uno sea, lo hacen a uno vomitar. Y una vez bajé en una competencia ciclística detrás de la categoría inferior de niñas, y a chinas bajan a veces hasta 90, 100 kilómetros por hora en bicicleta, y uno la pata en las ambulancias. ¿Sí? Con la última iba a 90, entonces ¿cómo iría la primera? Lo que tú dices es muy cierto. La única forma de que uno como operador, como conductor del vehículo, sienta lo que sienten los que van atrás, es que lo pongan al de paciente de vez en cuando y que haga la prueba, porque no es la velocidad, volvemos al tema de la atención. Entonces imagínense el familiar vomitando, el técnico atrás de la atención prehospitalaria y el paciente también vomitado. ¿Cómo llegamos nosotros al centro asistencial? Llegamos vueltos nada. Y eso complica la vida, pero no todos, no los que estamos aquí conectados, son otros conductores, otros operadores, no los que estamos acá. No tenemos esa conciencia y creemos que entre más rápido lleguemos, va a ser mejor. Cuando yo estuve a cargo de las ambulancias del hospital, tenía compañeros que quemaban las sirenas de las ambulancias en un traslado. ¿Eso qué le indica a usted? O que una ambulancia llegue sin frenos en una sola remisión, ¿sí? Con las pastillas quemadas, con las bandas quemadas, en una sola remisión, en un viaje de 3 horas de ida y 3 de regreso, ¿sí? Imagine lo que usted necesita hacerle a una ambulancia para quemar el sistema de sirenas y luces. O sea, salió con la sirena puesta desde la puerta del hospital y no la apagó en las 3 horas y media de viaje y la trajo de regreso otra vez así, porque yo le tengo una sirena a mi carro ya hace como unos 8 años y ahí suena todavía, ¿sí? Entonces dice uno, ¿sí? Y hay ambulancias que se acaban y las luces y las sirenas siguen funcionando normal. Pero esa es la forma en que nosotros operamos el vehículo, ¿cierto? Que podemos llegar a quemar, imagínate, para usted llegar a quemar una ambulancia nuevecita. Yo la recibí en Bucaramanga porque era el encargado de inventarios. La recibimos y la trajimos. Y en la primera remisión, cuando ya la ingresamos al sistema y todo, y ya tenía todos sus documentos, enviamos a un conductor con la primera remisión. Y cuando regresó, nos entregó la ambulancia y nos dijo, no, la sirena no sirve, se dañó. Entonces imagínense ustedes, una ambulancia nueva y que le quememos la sirena es porque estamos conduciendo. Bueno, entonces pues el mensaje final que les dejo es que la evaluación secundaria y rápida y continua es el puente del reconocimiento de una urgencia y la toma de decisiones acertadas. Su aplicación rigurosa garantiza que un paciente reciba el transporte y la atención que se merece. Esto es lo que tiene que ver con esa valoración de la evaluación secundaria y rápida y continua para el transporte del paciente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, alguna experiencia que hayamos tenido frente a esas tomas de decisiones a tiempo? Bueno, aquí ya veo la mano levantada de Henry. Señor. Profe, mire que hay una cuestión bastante importante de lo que usted dice y es, hay que usar el sentido común en los pacientes. O sea, lo primero que usted debe mirar es el aspecto del paciente y al entrar en contacto, hay veces uno pasa por alto, digamos, uno asume que está borracho, por decir algo. El paciente puede que no esté borracho, sino que es la condición cerebral la que lo está mostrando como es. De pronto incluso hasta el olor a alcohol en algunos pacientes como diabetes o de algunos estados diabéticos le pueden generar a un olor a alcohol sin ser un paciente que esté borracho. Entonces, mire que esa sola forma de evaluar los pacientes le puede a uno, digamos, dar una posibilidad de que ayude de mejor forma, porque
hay veces en los accidentes vehiculares encuentra uno el borracho caminando o el que uno dice que está borracho, que está caminando, uno asume que es el que está bien y de los 4 ocupantes era el único que había salido del carro y era el que estaba más grave. Y cuando usted voltea a ver, ya no está moviéndose, sino está inconsciente en el piso. ¿Sí? Entonces, yo creo que también hay que cambiar todo ese concepto que teníamos antiguo y usar mucho el sentido común. Usted mira a una persona y usted ya la ve como enferma o no enferma. O sea, hay algo que a usted le dice, oye, esa persona está como pálida, está hablando como trabado, y no siempre van a estar borrachos o van a estar narcotizados. Y a veces, por no usar uno ese sentido común, deja de darle posibilidad a un paciente. Muchas gracias, señor instructor. Henry, usted ha dicho algo muy claro y es que nosotros no debemos tomar ni partido ni hacer prejuicios o casarnos con ciertas características de los pacientes porque nos puede a nosotros sesgar nuestro trabajo, dejamos de ser profesionales y podemos fijarnos como cuando tenemos esa visión de túnel igual, ¿sí? Nos fijamos en un solo detalle, en un solo punto y dejamos de ver el resto del panorama y ahí es donde podemos cometer errores y no brindar una atención como esperan nuestros pacientes que nosotros le brindemos. Lo que tú dices es muy claro. Muchas veces hemos cometido esos errores de que por el aliento alcohólico ese man estaba tomado. Puede tener un trauma interno que pueda estar generando eso. Algunas acciones, no prejuzgar. Yo no sé si alguna vez les conté que llegamos a un incidente con unos motociclistas y el uno estaba herido, pero estaba consciente y el otro había salido volando y cayó sobre una piedra de las que hay por aquí en las orillas de la carretera. El muchacho cayó sobre la piedra con el abdomen y se reventó todo por dentro. No había nada que hacer. El muchacho estaba ya estallado contra la piedra. Y estábamos nosotros inmovilizando al que estaba vivo para subirlo a la ambulancia y en ese momento llegaron unos policías de carreteras. Y uno de ellos se bajó y le dice a nuestro paciente que estábamos inmovilizando, ¿sí vio lo que hizo? ¿Cómo se tragó a su compañero? Mírelo, allá está muerto. Ese muchacho de una vez se nos desmayó, ¿sí? El politraumatizado. Lo mismo nos pasó una noche con un par de hermanos. Nosotros no sabíamos que eran hermanos hasta que llegamos al sitio. Y el hombre, digámoslo así, eran hombre y mujer. No sabíamos que eran hermanos. El masculino allá contra el carro impactado, fallecido. Le pusimos monitor de nosotros, monitor del hospital, monitor de bomberos y nada, no tenía signos. Y la chica estaba politraumatizada, cadera, las piernas, los brazos. Esa niña duró como 15 días en UCI. Y ella cuando ya estuvo un rato de conciencia, preguntó por el hermano. Entonces nosotros le decíamos, sí escucha, cuando íbamos en el traslado ya. Ella reaccionó y nos preguntó, y mi hermano y nosotros, escuche las otras sirenas, ahí viene la otra ambulancia. Y la china volvió a perder el conocimiento y estuvo 15 días en UCI. Mientras tanto el hermano lo enterraron, todo lo que pasó. Cuando ella salió de UCI fue que se enteró que su hermano había fallecido en el accidente. Pero imagínense ustedes en nosotros soltarle la bomba a la china y decirle, no, su hermano falleció, la matamos de una, ¿sí? Así, a prejuicio, un paciente que uno encuentra en calle, una vez encontramos una niña, había relajado esfínteres, olía a trago, pero nosotros, pues uno no puede decir está borracha todo, porque puede que no es que esté borracha, sino que le hayan dado, la hayan drogado, ¿sí? Y salió corriendo y se alcanzó a evadir de las que la querían abusar y ella fue salirse a la calle y se desmayó en la calle. Entonces los que iban a hacerle el daño pues no la pudieron perseguir porque ya en calle la vimos nosotros, ¿sí? Después cuando ella ya reaccionó estando en la clínica el otro día, contó que fue víctima de unas personas que le dieron algo y que ella se les alcanzó a volar. Entonces uno no puede decir, ay, está borracha, mírela, ¿sí? Se hizo chichi, se hizo popó, ¿sí? No, porque no es nuestra valoración. Y por fijarnos en eso, dejamos de evaluar quizás alguna lesión que no sea evidente
y cometemos el error o no ayudamos a la recuperación de ese paciente. Yo creo que todos hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Y que cada vez aprendemos, y estos espacios, pues además de ser ese espacio académico, es de construcción de conocimiento, por lo que, por ejemplo, vimos hoy, ¿no? De la velocidad. Y de mire cómo ya en otros países se hacen esos traslados coordinados, porque el paciente está crítico y ya hay evidencia científica de que toca llevarlo a una velocidad constante, sin abruptos, sin curvas, para que ese paciente se pueda recuperar mejor. Ahora imagínense ese paciente en las calles de Bogotá. ¿Cómo haríamos? ¿Sí? O en nuestras ciudades. ¿Cómo haríamos para llevarlo del Socorro a Bucaramanga un paciente de esos? Entonces, miremos que debemos estar siempre en constante capacitación, estar abierto a escuchar otras entidades, otros grupos, porque la vida bomberil es una, la vida de la defensa civil es otra, Cruz Roja es otra, las fuerzas militares tienen otros componentes, y ojalá, qué bonito poder seguir trabajando así y entre todos enriquecernos. Bueno, muchachos, esta fue la última clase del 2025. Los esperamos el 2026 con todas las ganas. Descansen, aprovechen esos espacios con la familia. Nosotros, los que estamos aquí, somos personas que sacrificamos mucho tiempo con nuestras familias por servirle a la comunidad, a nuestras instituciones. Entonces, saquemos un ratico para compartir en familia, para abrazar y para decirles que los queremos mucho, porque toca aprovechar esas oportunidades, no sabemos hasta cuándo los tenemos, ¿cierto? Entonces, los invito a eso, a que compartan en familia, a que estén con sus seres queridos y todos renovados en el 2026. No se les olvide que las primeras clases en enero, entonces son con el cardiólogo Floirán. Saquen todo el jugo al doctor Floirán, aprovechenlo y nada, agradecerles el espacio y haberme permitido acompañarlo con ustedes estos días. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. Dios los guarde. Que tenga una feliz Navidad, que esté bien. Feliz año. Bueno, Y cuídense, también a los compañeros. Dios los guarde y Dios los bendiga. conduzcan con cuidado, despacio. Yo no me voy esta noche porque ya estoy muy cansado. Más bien madrugo mañana. Dios los guarde, profe. Bueno, cuídense mucho. Listo, profe. Gracias, lo mismo. Igual para usted y su familia. Bueno, Compañeros, Dios los bendiga. Feliz año para todos. Y antemano una feliz Navidad y feliz año. Listo, compañeros. Dios los guarde y Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones, muchas gracias por todo. Cordial saludo. Amén, amén. Bendiciones.